hemos llegado al final de nuestro recorrido por la carta a los Colosenses y aquí Pablo pone nombre a los saludos y vaya si lo hace. Vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 7 hasta el final de la carta a los Colosenses. Dice la palabra de Dios: En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque sois testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Algunos asuntos personales de Pablo debían ser informados por sus propios compañeros. Él les estaba enviando a Tíquico y también a Onésimo, que es nombrado en la carta de Filemón. Estos compañeros de Pablo eran compañeros de prisión, seguramente estaban con él en algún momento encarcelado allí en Roma, y algunos habían sido liberados, otros estaban tal vez no encarcelados, pero sí sirviendo al apóstol en cadenas. De ellos nombra a varios que son judíos, de origen judíos. Hay 3 aquí nombrados. Uno es Aristarco, otro es Marcos y otro es Jesús, llamado el Justo. De estos es interesante poder ver que hace una referencia a Marcos y dice que Pablo les había dado instrucciones acerca de y que lo recibieran bien. Marcos es uno de los escritores de los evangelios, del segundo evangelio. Y Marcos había sido autor de un problema con Bernabé. Habían tenido entre Pablo y Bernabé una discusión por el primo de Bernabé, por Marcos, porque éste había actuado con cobardía y entonces en el viaje misionero de Pablo no lo quiso llevar y se fue con Bernabé Marcos. Pero ahora lo está recomendando. Y Pedro también habla de Marcos y lo llama hijo. Qué interesante esto de pensar que aunque hayamos fallado en una ocasión, todavía hay interés en nuestra misión. Todavía hay recomendaciones de los apóstoles por lo que podemos todavía hacer. Y cuando viene de parte de Pedro, que había tenido experiencia en esto de fallar y de ser recibido nuevamente en la familia y restaurado en su ministerio,
podemos ver cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y nosotros podemos también tener misericordia de los demás y pensar si Dios nos ha perdonado y si Dios nos ha restaurado, cómo nosotros no actuar de la misma forma con los demás. Y también nombra a otros tres que vienen de origen griego: Epafras, Lucas y Demas. Lucas, el médico amado, también es el escritor de uno de los evangelios, del tercer evangelio, según San Lucas. Y Demas, que es nombrado aquí, tiene justamente el ejemplo opuesto al de Marcos. Pablo lo está recomendando, pero luego tendrá que decir de Demas que lo había abandonado, prefiriendo más los placeres del mundo. La iglesia de Cristo es compleja y está hecha de personas imperfectas, así que lo que hoy podemos ver de una forma, mañana tal vez lo podamos ver de otra. Las personas cambian, las personas pueden fallarnos también. Pablo insta a que saluden a los hermanos de la Odisea y también a los de Hierápolis, y que saluden a Ninfas, en este caso una mujer, que prestaba su casa para que una iglesia se reuniera allí, resaltando este ministerio que también es compartido por hombres y por mujeres. Y Pablo también habla de que estas cartas, tanto la de Colosenses como la que fue escrita a la Odisea, que no la encontramos dentro del grupo de las cartas canónicas, debían leerse en forma circular. Era costumbre de la iglesia reunirse en torno a las enseñanzas de los apóstoles, aquellos que habían recibido del Señor directamente la enseñanza. Por eso decimos que somos una iglesia apostólica, porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Y otra recomendación más al joven Arquipo, aparentemente hijo de Filemón. A este joven le dice: cuida el ministerio que has recibido. Me hace acordar también a las palabras de Pablo al joven Timoteo, que no sea tímido, sino que se esfuerce por cumplir el ministerio. Pablo saluda y firma esta carta, pone estas últimas palabras de su propia mano para que entiendan que viene de la mano de un apóstol. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las enseñanzas apostólicas son las que debemos atender, las que la primera iglesia atendió y puso por práctica, y nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo, estar bien atentos a los que Dios nos ha dejado por medio de sus profetas y de sus apóstoles. La gracia sea con vosotros. Así termina el saludo apostólico. Y qué bueno que podamos tener todos estos nombres. Por ahí cuando hay listas de nombres, pensamos, que se vuelve un tanto tedioso la lectura y el estudio, pero sin embargo podemos sacar tantas enseñanzas de cada una de las personas que estuvieron junto a los apóstoles. Y podríamos pensar en cada una de ellas y pensar en nosotros, en cómo está nuestro ministerio, nuestra vida dentro de la iglesia. De alguna manera podemos ser personas que, aunque fallamos, podemos ser restauradas para seguir en el ministerio. Que podamos ser alentados a no ser perezosos en el ministerio, sino a cuidarlo, a atender cómo estamos sirviendo, a ser hospedadores como ninfas, a ser buenos maestros como Lucas, a ser personas que tienen un ministerio especial
como Aristarco, ese compañero de prisión, a ser un fiel ministro como Tíquico, a ser colaborador como el justo Jesús. De cada uno de ellos podríamos tomar sus cualidades y pensar cómo estamos sirviendo, cómo estamos trabajando dentro de este cuerpo que es la iglesia. Oremos tomando ejemplo de estos santos hombres y mujeres. Oremos por nosotros mismos para que podamos seguir su ejemplo también. Padre, gracias por tantos ejemplos. Gracias porque así como moviste el corazón y las manos de estos tus siervos, también lo haces con nosotros. Señor, te agradezco por tu infinita bondad, por tu misericordia para con mi vida. Y gracias por la iglesia. Gracias porque es la oportunidad de servirte, mostrando cómo sos vos en mi vida hacia los demás. Señor, te ruego que me ayudes y que ayudes a cada uno para que seamos fieles en el servicio a vos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.